Bien, amados hermanos, un abrazo en el nombre de nuestro Padre Celestial, quien hace posible que estemos una vez más conectados. Gracias al Señor por la vida, por la fuerza que nos da para seguir perseverando en la búsqueda de Él y de su palabra. Así que les animamos para seguir en este recorrido, mis amados hermanos, de la vieja a la nueva Jerusalén. Así que hoy estamos terminando esta sección que hemos iniciado y queremos continuar en el estudio hasta que venga nuestro Señor, porque aún en la eternidad vamos a seguir estudiando. Hay que decirle a los hermanos que mire, si no aprendemos a estudiar aquí en este mundo, no vamos a tener gozo en estudiar en el mundo venidero. Necesitamos entender, hermanos, que el pueblo del Señor jamás logrará comprender la anchura, la profundidad, la altura del amor de Dios. Todo el tiempo vamos a estar estudiando y aprendiendo. A eso nos ha llamado el Señor. Y qué bueno que comencemos desde la tierra. Vamos a orar en esta hora, hermanos. Querido Padre, queremos agradecerte por hacer posible esta conexión, por hacer posible esta visitación, poder llegar a los hogares de los hermanos en esta madrugada, Señor, invocando tu nombre, invocando tu obra redentora sobre cada hogar aquí representado y sobre los hogares que se conectan a ver estas transmisiones por diferido. Señor, que podamos recibir la visita tuya. Hoy, como pueblo tuyo, te necesitamos, Señor. Ten piedad de nosotros y ayúdanos, Señor, a ser sensibles desde la tierra a la obra que tú realizas por nosotros en el templo celestial. Clamamos para que nos abras el entendimiento, nos ilumines el entendimiento y que tu palabra sea lámpara a nuestros pies y lumbrera en el camino. Clamamos por la lluvia tardía que llene nuestra vasija, que la luz del ángel glorioso que se une con el tercer ángel brille sobre nosotros. Danos, Señor, una parte en la obra y permítenos que hagamos sonar el clarín. Concédenos ser colaboradores de tu Hijo. Clamamos en esta hora, querido Señor, por este momento, en el nombre de tu eterno Hijo, te lo agradecemos. Amén, amén. Bien, hermanos queridos, quería compartirles que el pueblo del Cordero siempre tiene un programa de oración y es mejor nosotros, hermanos, como creyentes, depender del programa de oración del templo celestial, que tiene su horario, sus motivos y no depender de programas humanos, motivos humanos. El ser humano ora cuando le conviene orar. Nosotros oramos porque el cielo quiere que oremos por los motivos celestiales de oración. Hay motivos celestiales de oración y hay motivos terrenales de oración. Nosotros estamos orando por los motivos celestiales, que es lo que debemos estar clamando en esta hora, hermanos, porque los motivos terrenales son egoístas. Si no tengo problemas, no oro. Si no necesito, entonces, y si oro ya me creo que hice algo. Entonces, es mejor orar por los motivos celestiales de oración. Sobre todo hoy, cuando el santuario celestial está por cerrarse y tenemos el privilegio de meter la mayor cantidad de oraciones posibles al templo celestial antes que se cierre. Y lo otro porque el cielo quiere que nosotros oremos por el derramamiento de la lluvia tardía, los motivos celestiales de oración, el fuerte pregón del tercer ángel, eh, el derramamiento del Espíritu, el derramamiento final para terminar la obra y poder irnos a casa. A veces nosotros en la vida espiritual nos enredamos con motivos terrenales de oración y oramos por mí, mi esto, mi casa, mi trabajo, puro mí. El Señor quiere que nosotros entendamos en Daniel capítulo 9 que los motivos de ayuno deben ser motivos celestiales para que la obra que el cielo quiere realizar, en las profecías que el cielo quiere cumplir, se cumpla en nosotros, ¿sí?
Y por eso decíamos que hay dos clases de creyentes, los que son siervos de Dios y los que tienen a Dios por siervos, ¿sí? Personas que oran para que Dios haga lo que ellos dicen y para que el Señor haga lo que ellos necesitan, pero viven una vida desconectada del cielo. Y hay un grupo que ora, hermanos, porque son siervos del Señor, para que haga el Señor lo que Él necesita hacer. Señor, estamos orando para que tú hagas lo que tú quieres hacer. Es tu voluntad, Señor, la que nos interesa aquí. Y como dice el dicho, ¿no? Detrás del enfermo come el alentado, todo lo demás vendrá por añadiduras. Por eso queremos, hermanos, en esta hora pedirle al Señor salvación. Lo que más necesitamos, hermanos, es salvación. Pedir salvación a nivel personal, a nivel familiar, que el Señor nos salve. Sálvame, Señor, salva a mis hijos. Sálvame, Señor. Ayúdame a ser parte de las, de la, del cumplimiento de las profecías de forma positiva, porque las profecías se están cumpliendo, ya sea en forma positiva o en forma negativa. Entonces tenemos la oración de Daniel capítulo 9. Ahí la hicimos también adaptada, hermano, ahí la compartimos. La oración de Daniel 9 adaptada al Israel de hoy, porque entendamos que Daniel hace parte del Israel del atrio, de la Israel del atrio. Nosotros estamos en el Israel del lugar santísimo. O sea, estamos hablando así en ese contexto del santuario. Está el Israel del lugar santo, que es la iglesia apostólica. Nosotros somos el remanente final. Y por eso las profecías de Daniel nos alumbran el camino del pueblo del Señor a través de la historia. ¿Sí? Y hoy nosotros, Daniel está orando hacia Jerusalén terrenal, ¿verdad? Nosotros hoy estamos orando hacia el lugar santísimo del templo celestial. O sea, lo que para Daniel era una sombra, porque Daniel contempló el templo celestial en una visión, contempló el lugar santísimo en visión. Daniel 7:9 y Daniel 7:9, 10 y el verso 13 y 14. Daniel contempló el lugar santísimo del templo celestial en visión. Nosotros lo tenemos en acción. ¿Qué creen ustedes que es mejor, hermanos? ¿Quién tiene sí, del cielo? ¿Los que lo vieron en visión o los que lo están viendo en acción? En acción, pastor. ¿Ves? O sea, entonces nosotros hoy tenemos el privilegio que quiso tener Daniel, ¿sí? Y esto es tremendo cuando lo vamos a comprender en este estudio que estamos haciendo de las 70 semanas de la vieja Jerusalén a la nueva Jerusalén. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar, hermanos, que hoy está el lugar santísimo en acción. Daniel vio que el anciano de día se sentaba allá en Daniel 7:9, en el lugar santísimo, los tronos de los 24 ancianos, y luego llega el Hijo del Hombre en Daniel 7:13 al lugar santísimo. ¿Ya? Y esta visión está conectada con la profecía de las 70 semanas. Así que aquí, por eso es que estamos aquí entendiendo la base profética y la base histórica de esta revelación. Entonces, hermano, miren, y esto es algo tremendamente triste, porque miren, Daniel oraba hacia el santuario terrenal porque era el epicentro, en el epicentro de la redención, de la revelación, de la adoración y de la testificación de aquel tramo. Por eso era tan importante esto, ¿sí? Y nosotros hoy, ¿dónde está el epicentro de la redención en el tramo en el que estamos viviendo nosotros? En el lugar santísimo, ¿verdad? El Kadosh Kadoshim, más exactamente el Kadosh Kadoshim en hebreo, ¿sí? Entonces, estamos en el Yom Kippur escatológico, el día de la expiación.
Y la guerra que le hizo Satanás al templo terrenal en el tiempo de Daniel, hoy la está haciendo ¿hacia dónde, hermano? ¿Dónde está el ataque de Satanás del tiempo? Atacando el lugar santísimo o el Kadosh Kadoshim del templo celestial. Lo mismo que es, para que el pueblo, como ya no puede Satanás atacarlo, allá Satanás no puede ya subir al cielo, atacarlo, destruirlo, si se le permitiera, eso hiciera. Ahora lo está atacando en su mente y en mi mente, para que nosotros, para que nuestra mente, el templo del cielo esté destruido. ¿En qué sentido? Mucha gente no sabe nada del santuario y a otros no les interesa tampoco. Así que ya el diablo ahí logró su fin y vive en una fe desconectada del templo celestial. Por eso les animo, hermanos, para que oremos en el programa de oración del templo celestial. ¿A qué hora oraba Daniel? ¿Mm? ¿A qué hora llegó Gabriel a visitar a Daniel, hermanos? Daniel 9, versículo 21. ¿A qué hora llegó Gabriel a visitar a Daniel? A la hora de la Verso tarde. 21. A la hora de la hora tercera, a la hora novena, ¿no? Novena, sí. A la hora novena. Esos horarios no se han perdido, hermanos. El templo terrenal era una sombra del celestial y si el pueblo del Señor oraba 3 veces al día, en la hora tercera, a la hora sexta y a la hora novena, de una manera especial, hermanos, el pueblo, el Israel del lugar santísimo, tiene que aprender este horario de oración. Porque sin oración no hay clamor, sin oración no hay luz, no hay entendimiento, sin oración, sin ayuno. Miren, hermanos, ahí está clarito, hermano. Miren, Daniel 8, dice ahí, léalo. Daniel 8, 27. Daniel 8, 27, ¿qué dice? ¿Alguien me puede leer Daniel 8, 27? No todos a la vez, hermano. Daniel 8:27 dice así: Yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba esperando a causa de la visión y no la ¿Estaba qué? entendía. ¿Estaba qué? Espantado, perdón, a causa de la visión. ¿Y no la qué? Y no la No la entendía. entendía, no la ¿Ya? entendía. Entonces ahí, hermano, yo no le entiendo, ahí, hermano, yo no le entiendo al pastor. No es que usted no quiere entender, es que usted, no es que no le entiendo, es que usted no quiere entender. Porque eso de yo no entiendo, aquí dice Daniel que tampoco entendía. O uno nace entendido, ¿cómo es el asunto? ¿Sí? Uno nace en la ignorancia, uno nace en la oscuridad, ¿sí? Por eso es que necesitamos un génesis espiritual. Sea la luz y Dios empieza a obrar en nuestras vidas. Todos comenzamos no entendiendo. Yo no entendía esto que les estoy hablando a ustedes y no entendía la importancia de estas cosas, ¿ya? Pero ahora el Señor dice, Daniel 9:3, que Daniel comienza a orar y a buscar a Dios con ayuno. Y aquí está hablando de la reforma pro salud, hermanos, para nosotros, porque la reforma pro salud es un ayuno permanente. ¿Sabía usted, hermanos? La reforma pro salud es un ¿qué? Es un ayuno permanente. Así que eso en eventos de los últimos días, hermanos, este capítulo nos ayudan a ubicarnos en esta parte importante de la obra que Dios quiere hacer por nosotros. Tiempo para ayunar, dice aquí en el libro Evento de los Últimos Días, el estilo de vida del remanente, ¿sí? Tiempo para ayunar. Dice, ahora y hasta el fin del tiempo, el pueblo de Dios debiera ser más ferviente, más despierto, no confiando en su propia sabiduría, sino en la de su dirigente. Deberíamos apartar días para el ayuno y la oración. Escuche, deberíamos apartar días para qué?
para el ayuno y la oración. ¿Lo estamos haciendo? No. Entonces, va por un lado la agenda del templo celestial y nosotros vamos por otro lado. Y estamos pidiéndole a Dios que haga lo que nosotros queremos. Y el Señor clama desde el cielo, está clamando desde el cielo a nosotros para que hagamos lo que Él quiere. O sea, el santuario celestial está clamando al hombre para que nosotros hagamos lo que Él quiere que hagamos. Y el hombre está clamándole al templo del cielo para que Dios haga lo que Él quiere, lo que Él necesita. Y así no es. Necesitamos ponernos de acuerdo, hermanos, que nuestra agenda sea la agenda de Dios. Dice aquí, quizás no se requiere una abstinencia completa de alimento, pero debieran comer frugalmente, ¿sí? El ayuno debe recomendarse a todo, es la abstinencia de toda clase de alimento estimulante y el uso apropiado de alimentos saludables, nutritivos, que Dios ha provisto en abundancia. Ahí está hablando de que el ayuno de la reforma pro salud es un ayuno permanente. Bien, queremos con esta introducción animarles en este programa, hermanos, y vamos entonces a Daniel 9. Daniel 9 tiene como base la oración de Jeremías 3, 21 al 25. Las oraciones del remanente de Dios deben siempre tener un contexto, hermanos, un contexto, ¿sí? Y esto es importante, nuestras oraciones. ¿Cómo quiere Dios que estemos orando hoy? ¿Cómo quiere y por qué quiere Dios que estemos orando hoy? Y eso lo entendió Daniel. ¿Por qué debía estar orando el remanente en Babilonia? ¿Y cuál sería el motivo por el cual debía estar orando? Entonces, el contexto estaba en Jeremías 3, 21 al 25 y también en Jeremías 29, Jeremías 29, 10 y Jeremías 25, 11 al 12. Ahí está que se cumplirían los 70 años y el Señor al final de los 70 años lo iba a visitar. Entonces, hermano, quiero resaltar algo aquí en esta tramo porque nos va a ayudar en la parte en la lección que queremos compartir con ustedes hoy. ¿Y por qué es tan importante entender las profecías de las 70 semanas? Porque las profecías de las 70 semanas nos van a llevar en el recorrido de la experiencia de la vieja Jerusalén a la nueva Jerusalén. Es la base del recorrido profético. Y esto es muy importante. Por eso vamos a leer Jeremías, hermanos 25, 11. ¿Alguno lo tiene por allí? Y otro hermano lea Jeremías 29, 10. 25:11, pastor. Sí, hermano. Dice, toda esta tierra será convertida en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia durante 70 años. Entonces estamos hablando de los 70 años de Jeremías, ¿cierto? Los 70 años de Jeremías. ¿Listo? Siga leyendo, hermana. Siga leyendo. Durante 70 años. Y cuando se hayan cumplido los 70 años, dice Jehová, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad y a la tierra de los caldeos y la convertiré en desolación perpetua. Entonces, Traeré fíjese, hermano. sobre, Sígale. sí, traeré Sí. sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra todas las naciones. Entonces, fíjese que ahí se cumplen los 70 años de la profecía de Jeremías, ¿cierto? Los 70 años. Es importante esto, hermanos. Daniel, de Jeremías a Daniel. Entonces, mire esto, hermanos. Esta parte importante. En la Gran Babilonia, pregunta, hermanos, ahí dice que el Señor va a castigar a quién. Rey de Babilonia, ¿cierto? Sí. Ahora, en Apocalipsis, ¿cuántos reyes tiene la Gran Babilonia? En Apocalipsis 17, 12. En el fin del tiempo, la Gran Babilonia, hermanos, miren que se creció. Por eso es tan importante estudiar esto conectado allá con el fin de la Gran Babilonia. Ahora, cuando se cumpla, mire, hay un cumplimiento, hermanos, igual que en Daniel 7. Léalo otra vez, hermana, por favor, léalo otra vez y ahorita alguien me va leyendo Apocalipsis 7, 12. Dice así, toda esta tierra será convertida en ruinas
y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia durante 70 años. Y Estaba cuando se hablando de hayan... Jerusalén. Está hablando de Jerusalén, ¿cierto? De Jerusalén, ¿sí? Sí, Y y esto va a cuando- ser convertido en ruina y van a servir al rey de Babilonia, ¿cuánto? 70 70 años, años. ¿cierto? Del año 605 al año 539. Ahí encontramos este periodo histórico, hermanos, del 605 al 539 aproximadamente, ahí estamos. Siga leyendo, hermano. Y cuando se hayan cumplido los 70 años, dice Jehová, castigaré al rey de Babilonia y Ahora, a, ¿sobre quién va a venir el castigo? sobre Sobre el el rey de rey de Babilonia Babilonia, ¿sí? ¿Y qué más? y a aquella nación Ajá. por su maldad y la tierra y a la tierra de los caldeos y la convertiré en desolación perpetua. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el Señor ahora? Vamos a leer Apocalipsis 17:12. ¿Cuántos reyes tiene la gran Babilonia? 10. ¿Ah? La gran Babilonia, y es un número simbólico, ¿no? Y los ¿Qué 10 dice? que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero aún ahora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Muy bien, hermano. Entonces, fíjese que ellos reciben autoridad, así como Nabucodonosor sobre Babilonia. En la gran Babilonia tiene 10 reyes y la bestia. O sea que serían 11 reyes, ¿sí? Y lo mismo dice en el versículo aquí que está, mire, al final Dios va a visitar a la gran Babilonia y la va a dejar en ruinas. Apocalipsis 17, versículo 17, ¿qué dice? ¿Qué dice 17, 17? 17. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejército de lo que Él No, quiso. véalo bien, porfa. Apocalipsis 17. 17. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, Ajá, sí, sí. ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumpla la palabra de Dios. O sea, nosotros estamos esperando el cumplimiento, o sea, que llegaba Daniel. Por eso aquí tipo y antitipo. ¿Qué estamos esperando nosotros como pueblo de Dios, hermanos? Que el cumplimiento de esto, de lo que Dios quiso hacer, entregarle su reino a quien acá en este tramo histórico. ¿A quién le entregó Dios el reino en este tramo histórico? A la gran Babilonia. ¿Quiénes gobiernan el mundo hoy, hermanos? ¿Cuál es la potencia mundial hoy, pues? ¿Cuál es la potencia mundial hoy, hermanos? Usted tiene que entender, ¿cuál era la potencia mundial en los tiempos de Daniel? La Gran Babilonia. Roma. Exactamente. ¿Cuál era la potencia mundial en el tiempo de Daniel? La Gran Babilonia, Ajá, ¿y cuál era el rey? Nabucodonosor y los Nabucodonosor, reyes. Muy bien. ¿Cuál es la potencia mundial hoy, hermanos? La Gran Babilonia. Y la gran Babilonia no hay un rey, son 10 reyes. ¿Junto con la qué? Con la con la bestia. Junto con la bestia. bestia. Entonces, ahora noten, entonces ahora el Señor les dio un tiempo para que ellos que hagan, hermano. Dice, y reciben autoridad por cuánto tiempo? ¿Por una qué? Una hora, Por una hora. Ahora, ¿cuánto es una hora en la profecía? 7 días. Una hora son 15 años, porque media hora son 7 días. Ah, sí, ¿Ya? ¿Por cuánto tiempo reciben autoridad? Juntamente con la bestia. 15 Por años. 15 años. Pregunta, para que usted analice, ¿cómo se llama la agenda que están desarrollando en el mundo hoy los 10 reyes? La Agenda Agenda 2030 2030. ¿Y de cuándo arranca la Agenda 2030? del 2030. ¿Cuándo comenzó ese proyecto que se llama Agenda 2030? ¿Cuándo En comenzó y el, qué año? el 2015.
En el 2015 2015. ¿Y cuándo hasta el termina? 2030. Año 2030. ¿Cuántos años hay entre el 2015 y el 15. 2030? Ahí tenemos una hora profética, ¿o no? Y dice la palabra que ellos iban a recibir autoridad juntamente con la bestia por una ¿qué? Por una hora. O sea, el pueblo de Dios debe saber qué hora es. Por eso Daniel 9:1 dice, yo estaba estudiando las 70 semanas que se cumplirían en el qué. Yo aquí le estoy compartiendo esto a manera de estudio para que usted investigue. Aquí dice una hora y acá dice que los 10 reyes junto con la bestia. Y ahora usted tiene que ver cuánto llevan ya, hermanos. ¿Cuánto tiempo lleva la Agenda 2030 al 2023? ¿Nada? 8 7 años. 8. Ya lleva media hora profética, ¿sí o no? Ya lleva media hora profética, ¿o no? Sí. Bueno, ahorita están reunidos en septiembre, ahorita se reúnen el 19, ahorita tienen reunión otra vez allá en Estados Unidos. Los 10 reyes junto con la bestia. ¿Están trabajando o no están trabajando? Están desarrollando la agenda. ¿Y qué agenda tenemos nosotros? A veces no tenemos ni agenda. ¿Cómo va, hermano? Ahí, hermanito, ahí vamos. Y esto cada vez se está tornando más, se está formando el rompecabezas bíblico, ¿sí? Entonces el Señor va a intervenir, hermano, miren, lo dice la Biblia. Vamos a leer, por favor, Apocalipsis 17, ¿cómo va a terminar la Gran Babilonia? Dice Apocalipsis 17, por favor, versículo 16. Ojalá pudiéramos leerla aquí, porque es en una buena versión, hermano, porque estas versiones a veces no nos ayudan. Apocalipsis 17, 16. Los 10 cuernos que viste y la bestia Y la aborrecerán a bestia, la muy bien, ramera. hermana, ahí. Los 10 cuernos que has visto y la bestia, ¿qué van a hacer? Aborrecerán a la ramera. La dejarán desolada y desnuda. Devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Yo le dejo una pregunta a los hermanos. ¿Quién es la bestia? ¿Quién es la bestia? El poder romano papal. Muy bien. ¿Y quién es la ramera? La iglesia. Averigüe, hermano, averigüe, porque aquí dice que los 10 cuernos y la bestia van a aborrecer ¿a quién? La ramera. Entonces la ramera no es la bestia. Son las naciones, hermano. ¿No es el protestantismo apóstata? La ramera, hermanos queridos, son las religiones unidas. Las religiones unidas, sí, las. Lo que yo entiendo, hermano, hasta aquí entiendo esto, que la ramera son las religiones unidas. Roma es débil, Roma es tolerante cuando es Débil. débil. Pastor, ¿Ya? entonces, la gran ramera es la Iglesia Católica. Hermana, la gran No. ramera dice, no, hermana, las religiones Es la, unidas. es la confederación de todas religiones, que es lo que Incluyendo, está haciendo la ONU. incluyendo Incluyendo a la la Iglesia Católica, incluyendo a Ah, la ok. Iglesia Católica, porque Incluyendo. la Iglesia Católica está incluida en la gran ramera. ¿No ve que es la que la carga? ¿No ve que es la que Claro. les está dando protagonismo a las iglesias? Ecumenismo. Es que Tolerante, ella es la fraternidad. madre de Y las todas otras. todas las que guardan el domingo. Bueno, tiene tarea, hermanos, y suelte los moldes mentales, que a veces los moldes mentales no nos ayudan mucho. Pero lo que quiero resaltar, hermano, es que mire, esto de la Gran Babilonia no va a significar nada para nosotros si nosotros no estudiamos acá la historia de Daniel en Babilonia. O sea, esto profético va a ser importante siempre y cuando yo esté conociendo lo histórico. Y yo quisiera resaltar aquí en este tramo que hicimos aquí, van a quemar a la gran ramera. ¿Cómo terminó Babilonia? Al final, hermanos, al final, ¿cómo terminó Babilonia? Babilonia Quemada. terminó Quemada. quemada. ¿Ya? Sí. ¿Y qué es lo que está haciendo el diablo? Está trabajando para que nosotros seamos quemados juntamente con la ¿qué? Con la gran Babilonia. ¿Ya?
Sí. Y entonces van a quemar a la gran ramera y la van a dejar desolada y vacía. Lo mismo sucedió en Eclesiastés 1:9. Pero yo quiero resaltar aquí, hermano, esta parte que nos ayude aquí para dar el paseíto final de este estudio y lo comparto a manera de estudio, hermanos, para que usted investigue y ore y clame y ayune al Señor y juntos podamos mirar qué más nos está hablando el Señor hoy en este tramo histórico. Daniel 7:9 entonces dice, estaba yo ahora, el Señor le habló a Jeremías de 70 años. O sea, los 70 años eran una profecía para quién? Para que Dios le dio al profeta Jeremías, ¿cierto? ¿Sí? Pero para Daniel en Babilonia, los 70 años, ¿qué eran, hermanos? En Daniel 7:9, Daniel 9:2, ¿qué dice? Dice Daniel Daniel 9:2, 9:2, en el primer año de su reinado, la de Darío, ¿sí? yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, en los que habían Ajá. de cumplirse las desolaciones de Jerusalén, 70 años. O sea que después de las desolaciones de Jerusalén venían las desolaciones de la ¿qué? De la Babilonia. ¿Estamos o no estamos? Ujú. De las 70, después de la desolación de Jerusalén, ¿cuál desolación venía? Ahora le tocaba el turno a la ¿qué? A Babilonia. ¿Estamos, hermanos? Y mire que primero hay una desolación en Jerusalén y luego hay una desolación ¿en quién, hermanos? En Babilonia. En Babilonia, Ahora, en el tiempo antitípico, ¿en dónde estamos nosotros hoy? en la Gran Babilonia, Entonces, pero todavía no hay desolación en la Gran Babilonia, ¿cierto? ¿En dónde está la desolación hoy? en Jerusalén, En la Jerusalén actual. ¿Cuál es la Jerusalén actual? La iglesia adventista del séptimo día. ¿Ya? Entonces, hay una desolación. Mire cómo estamos aquí. ¿Cuántos somos hoy, hermanos? ¿Cuántos vemos hoy reunidos aquí? Estudiando la profecía. 24. 24 familias, ¿cierto? ¿Cuántos debiéramos haber estudiando aquí, hermanos? Aunque hay otro grupo que están estudiando, ¿sí? Pero aquí deberíamos haber más hermanos estudiando porque estamos en el tiempo de la desolación. Y Jerusalén está desolada porque el pueblo de Dios ya no le interesa ir. O sea, el pueblo de Dios no le interesa salir ya. Estamos cómodos aquí. Estamos cómodos aquí en la Gran Babilonia, ¿ya? Porque creemos que la Gran Babilonia va a ser eterna y entonces, esto es una cosa impresionante, hermanos, aquí, ¿no? Nos acomodamos en la Gran Babilonia y los 10 reyes están allí trabajando y nosotros aquí, desconectados de la Jerusalén, está en desolación. Y está desolada, no, ¿por qué? ¿Por qué está desolada? Por la apostasía. Por eso hay desolación. Por eso hay desolación en el tiempo antitípico, por la apostasía, hermano. Porque el pueblo de Dios hoy debería estar más que nunca llenando. Miren, hermanos, la salida está cerca. La salida está cerca hacia la Jerusalén celestial. Entonces vamos a mirar aquí, hermanos. Ahora noten. Para Daniel en Babilonia, los 70 años, ¿era una profecía o era una historia ya? En Cumplimiento el histórico. capítulo 9. Historia. Casi era Entonces, una lo que era profético para Daniel, lo que era profético para Jeremías, escuche hermanos, lo que era profético para Jeremías, eventos que eran proféticos para el profeta Jeremías, ahora para Daniel son qué cosas, hermanos? Son eventos históricos. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Por eso es que el pueblo de Dios tiene un trabajo para entender cuáles profecías se han estado cumpliendo, por ejemplo, ¿sí? Y aquí lo que vamos a mirar las 70 semanas, ¿cierto? Ahora, pero Dios aquí le da a Daniel las 70 semanas, ¿sí? Las 70 semanas, y aquí comienza el recorrido que queríamos hacer. Las 70 semanas era una profecía que Dios le dio a Daniel, está en Daniel 9:24, lo estudiamos ayer, ¿sí? Pero si yo le pregunto a mis amados hermanos, aquí está la explicación que dábamos ayer y que no se pudo grabar no se grabó bien, ¿verdad? Las 70 semanas, ¿sí? Entonces, aquí está el bloque de tiempo, el versículo 24, hermano. Este modus operandi de la profecía está aquí. Aquí hay un modelo revelador. ¿Cómo es que Dios revela las profecías? Primero, las presenta de una manera general. El versículo 24 generaliza.
Es un paneo general de lo que iba a suceder en las 70 semanas. ¿Ya? Aquí está describiendo las 6 cosas que describe el versículo. Todo esto, poner fin al pecado para la prevaricación, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Todos estos eventos iban a suceder durante este periodo de 490 días, según números. Aquí tienen el principio de día por año, ¿no? Números 14:34 y Ezequiel 4:6. Entonces, este versículo 26, 25, ahora va a desglosar la información del 24 y ahora la va a desglosar en esta sección. Y este desglose, esta división que hay en el versículo 25, está dando luz sobre el periodo inicial de las 70 semanas. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá ¿cuántas? 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar el muro y la plaza en tiempos angustiosos. ¿Estamos? Entonces, miren hermanos, que aquí está centrado en el inicio del bloque de tiempo, pero lo divide en 3 bloques. 7 semanas, 62 semanas más 1 semana. En el versículo 25 es una ampliación del versículo 24. ¿Ya? Y este modus operandi, si lo aprendiéramos, vamos a entender las profecías de Mateo del Monte de los Olivos y las de Apocalipsis, porque es lo mismo, miren. Ahora viene el versículo 26. ¿Y a dónde se centra el versículo 26, hermanos? El versículo 26, después de las 62 semanas, o sea, de la semana 69, porque aquí tiene que entender que cuando menciona la semana 62, ya han pasado 7. Por lo tanto, está hablando de la semana 60 y de la semana 70. Porque dice, después de las 62 semanas, se le quitará la vida al Mesías. O sea, después de la semana 62. Pero como ya mencionó las 7, entonces está hablando después de la semana 69. Se le quitará la vida al Mesías. O sea, en esta semana final se le iba a quitar la vida al Mesías. Entonces aquí el Señor estaba revelando la fecha de la primera venida. Y por eso fue que los judíos decretaron una maldición sobre los que computaban los tiempos en los tiempos de la primera venida. ¿Ya? Porque el Satanás no quería que el pueblo comprendiera las profecías, porque las profecías lo ubicaban en el tiempo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir va a destruir, ¿qué cosa, hermano? La ciudad y el santuario. Oh, Daniel, mira, el templo no se ha reconstruido, todavía se va a reconstruir, pero déjame decirte que otra vez lo van a ¿qué? Lo van a destruir, porque Satanás, hermanos queridos, está atacando la redención, la revelación, la adoración y la testificación, el epicentro. ¿Ya? Aunque Dios permitió la destrucción de Jerusalén, aquí está hablando de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Ya el pueblo de ese príncipe que había de venir son los romanos. Exactamente, Roma imperial. Y ahora usted va atando cabo con las otras profecías hasta el fin de... Entonces, el versículo 26 es una ampliación del 25. ¿Ya? Especialmente dando luz sobre la última semana de las 70. Ahora, el verso 27 es una ampliación de qué, hermanos. Y yo le pregunto, ayer le preguntaba, ¿dónde está el énfasis de las 70 semanas? ¿Cómo sé yo cuál es el énfasis de una visión profética? El énfasis lo puede encontrar usted eh, donde Dios, de donde Él habla más. Este es el énfasis de la visión. O sea, el énfasis de la visión de las 70 semanas En la última está semana. en la última semana. ¿Por qué? Porque mire, aquí en un versículo cubrió ¿cuántas semanas? En el verso 25. 69. Cubrió 69 semanas en un versículo.
Pero ahora aquí, mire, en 2 versículos está cubriendo ¿cuál semana? Las 70 semanas, la última. La semana 70, miren, la última semana. Entonces, es importantísimo este dato, hermanos, porque esto lo va a hacer el Señor cuando va a hablar de otras profecías, el mismo modus operandi, el mismo modelo. Y por otra semana, entonces, el énfasis de la visión está, el Dios quería que el pueblo se concentrara en la última semana, porque allí fue donde dio más luz. Y con la muchedumbre de las abominaciones vendrá la desolación y lo que está determinado se cumpla. Entonces, finalmente, ¿en cuánto quedó dividido el bloque de las 70 semanas? Quedó dividido en 4 bloques. 7 semanas, 62 semanas, media semana y media semana. 70 semanas. Entonces, aquí están los bloques y usted tendrá tiempo aquí, hermanos. La palabra que está en amarillo es, aquí habla profecía, y la palabra C significa cumplimiento. ¿Ya? Entonces, la profecía, aquí está en amarillo, la primera semana, Daniel 9:25, cumplimiento, Esdras 7:11. Ahí arrancan las 70 semanas. Gregorianamente hablando en el 457, que esto lo hizo Roma para hacernos perder más. ¿Ya? Porque ellos no contaban los años así, hermanos, como los contábamos nosotros, que 457, 300, el 200, el 100. No ve que ellos no, Satanás no quería, mire, cuando el Señor estaba dando la agenda de la primera venida, Satanás trabajó para que la gente no comprendiera el tiempo de la primera venida. Ahora que logró que el pueblo no estuviera preparado para la primera venida, entonces ahora organizó el calendario del 500, 400, 300, o sea, nos hacen creer que ellos medían el tiempo así. Ya estamos en el año 100, faltan 100 años para que venga el Mesías. O sea, vivían ellos en esa expectativa. ¿Qué dicen ustedes? Antes de la primera venida, vivían en esa expectativa. No, ya estamos en el año 200, faltan 200 años para que venga el Mesías. Estamos en el año 50, faltan 50 años para que venga el Mesías. ¿El pueblo del Antiguo Testamento vivía en esa expectativa, hermanos? Pastor, una No, pregunta. Si ellos no hubieran cambiado el orden del tiempo, ¿en qué año aproximadamente hubiera nacido Jesús o hubiera sido bautizado? El Señor nació ¿en el año qué? 4000, o sea, la muerte del Señor fue en el año 4000, después del pecado. ¿Sí? ¿Cata? O sea, y no sería fácil mover esto de las 70 semanas. Pero ahora Roma cambió los tiempos y la ley, y ahora no, que en el 457 antes del Mesías. O sea, ahora es una cosa que no tiene nombre, hermanos. Lo mismo que pasa con el tema del arbolito en la iglesia. Cuando el pueblo debía estar esperando el nacimiento del Señor, Satanás trabajó para que nadie lo esperara. Y ahora que logró que nadie lo esperara, que lo puso a nacer en un pesebre, entonces ahora volvió famoso al pesebre. Y todo el mundo ahora mete el pesebre y no ve que es un símbolo de la indiferencia humana para con Dios. Y el mundo le sigue ayudando. Lo mismo, hermanos, mire. Entonces, ahora en no, el que 457 antes del Mesías, el decreto de Artajerjes, pero eso es un arreglo que se hizo para medir así el tiempo. Todo esto lo está manejando Roma, hermano. Impresionantemente para que nosotros no entendamos. El 408, aquí hay 70 semanas. Ahora nos toca computar el tiempo a la manera de Roma, ¿no? 457. Entonces aquí al 408 hay 49 años. Y aquí Al está la revés. profecía. ¿Ah? Nos toca ahora computar todo al revés. Y eso le complica la mente porque la mente no entiende así, como así que menos, como aquí que el 457, que aquí el 408 y ahora aquí el año Al 27, o sea, revés, pues al un revés, desorden. tanto en reversa como que ahora es de izquierda a derecha. Y por eso a veces uno entiende al Correcto. hermano que no comprende las profecías, ¿no? ¿Por qué? Porque esto ya está así y ahora hay es que reformatear esta cosa. Pero aquí ya estamos en el año 27, mira qué locura. 408, ¿y cómo que acá estamos en el año 27? ¿Qué pasó?
Bueno, pregúntele a Roma qué fue lo que hicieron. ¿Y por qué el Señor se bautizó a los 30 años y ahora dice que fue en el año 27? ¿Captan, hermanos? El Señor tenía 30 años cuando fue bautizado. Como lo dice Daniel, bueno, aquí estamos hablando de Daniel 9:25 y Mateo 3:16, el cumplimiento profético. Yo solamente le digo aquí, hermanos, lo que yo logro entender y usted sigue investigando por allá. Pero lo que quiere decir es que aquí está en la mitad de la semana, en el año 31, gregorianamente hablando, ahora en Mateo 27:50 habla de la muerte del Mesías y aquí está hablando de el año 34 al año, la muerte de Esteban en Hechos capítulo 7. Ahora, hermanos, pregunta. Las 70 semanas eran una profecía para Daniel, pero para nuestro Señor en el tiempo de su bautismo, ¿qué eran las 70 semanas? ¿Eran profecías o era historia? Historia. Era historia. Ya los 70 semanas, ya para el Señor no era una profecía, porque se estaba terminando de cumplir cuando Él vino a la tierra. ¿Ya? Era, Era una historia. era una profecía cumplida. Era una profecía cumplida. Muy bien. Sí, era una profecía cumplida. Entonces, lo que Dios viene haciendo a través del Espíritu Santo, hermanos, es convertir las profecías en qué cosa, hermanos. El Señor viene con su Espíritu Santo haciendo que las profecías tengan por ejemplo, las 2300 tardes y mañanas, aquí ya está el cuadro final, las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14, ¿eran una profecía para Daniel, sí o no? Sí, Muy bien. ¿Y para nosotros? historia. Historia. Una profecía cumplida. O sea que es una historia ya. Ahora, hermanos, ahora entonces, vamos a dar el fuerte pregón. Vamos a dar el fuerte pregón. ¿Qué es lo que le vamos a decir al mundo? ¿Qué le vamos a decir al mundo? Que Cristo viene. Por ¿Y su cuál es la segunda base que tenemos para decirle que Cristo viene pronto? El cumplimiento histórico de las profecías. Tenemos las profecías, tenemos que saber las profecías y el cumplimiento ¿qué? Histórico. ¿Cómo se cumplieron las profecías de la primera venida? ¿Cómo se cumplieron con detalle las profecías de la primera venida? ¿Y cómo se están cumpliendo las profecías que hablan de la segunda venida? Estamos, hermanos queridos, miren, en este caso nosotros, amados hermanos, pregunta, ¿quiénes tienen más, digamos así, argumentos? ¿Quiénes tienen más argumentos, hermanos, para predicar con veracidad el mensaje de Dios? ¿Quiénes tienen más argumentos para predicar con veracidad el mensaje del Señor? La Nosotros iglesia por las adventista. evidencias proféticas. ¿Por qué, hermano David? ¿Por qué tenemos más argumentos que Daniel? Porque tenemos toda la panorámica de todas las profecías cumplidas al pie de letra y con el término fiel del tiempo que Dios estableció. Amén. O sea, tenemos las profecías y tenemos el cumplimiento de esas profecías. ¿Estamos? Ahora, es importante esto, hermano, porque ahora en el tiempo, en el tramo que nos tocó vivir, ni profecías, no nos interesan las profecías en la mayoría de los casos. Y qué tristeza, hermanos. Por eso la Biblia dice, no menospreciéis las profecías. ¿Sí? Y tampoco nos interesa la historia. Y entonces nosotros hoy, aquí estamos, hermanos, nosotros estamos hoy cumpliendo una profecía, ¿sí o no? Amén. Estamos cumpliendo una profecía. El que está borracho en la cantina está cumpliendo una profecía, ¿sí o no? También. También está cumpliendo una profecía. De Porque los, ellos están cumpliendo una profecía en forma negativa. ¿O no? Porque el Señor dijo, como en los días de Noé, como en los días de Noé.
comían, bebían, ¿sí? Estaban cumpliendo. Entonces, todo ser humano está cumpliendo una profecía, hermanos. Lo que necesitamos es tomar decisiones porque yo quiero que esas profecías que se cumplan en mí sean las de forma positiva. ¿Estamos, hermanos? Las de Dios. Sí, hermano. ¿Cata? Entonces, fíjese, mire, por ejemplo, ¿se cumplió una profecía con Belsasar en Babilonia? La destrucción de Babilonia. Rotundamente. Se cumplió la profecía. ¿Se cumplió una profecía con Daniel? Sí. Entonces, amados hermanos, miren, vamos a terminar aquí este estudio con Daniel 1:21. Por favor, busque allí, porque allí está el llamado para nosotros, hermanos, para que hoy encarnemos en nuestro tiempo la experiencia de Daniel, ¿sí? De una manera antitípica. Miren, ¿qué dice Daniel 1:21? ¿Qué dice, hermanos? Así continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Sí, así dice, ¿verdad? Sí. Daniel continuó hasta el primer año ¿de dónde? O sea, Daniel continuó y pasó de la Babilonia ¿a dónde? A Medo A Persia. Medo-Persia. ¿Cuál es la tarea titánica que tenemos nosotros, hermanos? Pasar de la Gran Antitípica. Babilonia a la Nueva Jerusalén. Aleluya. Amén. Esta es la tarea que nosotros, que Dios quiere hacer. Que Babilonia pase, pero que nosotros no pasemos, sino que permanezcamos en la historia y podamos ir ¿a dónde, hermanos? A la Nueva Jerusalén. Por eso ahí dice los reyes, Apocalipsis 17, Apocalipsis 16, habla de los reyes ¿de qué? De los reyes de Oriente. Vamos a mirar aquí, hermanos, porque aquí los reyes de Oriente, ¿a quiénes representan, hermanos? Apocalipsis 19, 16, versículo, hermano Armando, ¿está por ahí? El versículo, el séptimo, sexto ángel. Versículo 12, ¿qué dice, hermanos? El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para preparar el camino a los reyes del oriente. Entonces, amados hermanos, ¿dónde estamos nosotros? En la Gran Babilonia, y por eso menciona al río Éufrates. Cuando se seque el río Éufrates, ¿vamos rumbo a dónde? ¿A la nueva qué? A la Nueva Jerusalén. Amados hermanos, que el Señor sea obrando en nuestras vidas. Este estudio nos ayude, hermanos, a ponernos, yo digo en primer lugar, hermanos, aprópiese de su salvación. No se la delegue a ningún ser humano. Aprópiese de su salvación, hermano querido. Estudie, ore, clame como Daniel nos enseñó en Babilonia. Dice que Daniel era un laico, el único profeta que no tuvo un ministerio profético. ¿Me entienden, hermanos? O sea, Jeremías fue un profeta que tuvo un ministerio profético, ¿cierto que sí? ¿Me entienden, Amén. hermanos? O sea, Jeremías tuvo un ministerio profético porque él le enseñaba a quién. Él le enseñaba le hablaba al rey, predicaba al rey, ¿sí? Pero Daniel es un laico, es un profeta laico, porque él tiene visiones, pero él no tiene un ministerio profético como lo tuvo Jeremías, como lo tuvo Ezequiel, como lo tuvo Isaías, como lo tuvo el profeta Samuel. Él está trabajando allí y por eso nosotros estamos hoy un antitipo de Daniel, porque nosotros estamos llamados a profetizar de una manera laica, de una manera criolla, o sea, una dependencia completamente de Dios. Estamos trabajando en los asuntos de la Gran Babilonia, atendemos los asuntos de este tiempo que nos ha demandado la vida, pero estamos conectados con el Rey del Cielo. Estamos trabajando en el tema, sí, el del empleo y todo lo demás, pero estamos conectados con el Rey del Cielo. O sea, es el modelo para nosotros, hermanos, y estamos siendo guiados en este tramo para que el Espíritu Santo nos dirija y podamos cruzar, que cuando la Gran Babilonia sea quemada,
nosotros podamos cruzar al siguiente reino que viene, que Dios levantará un reino que no será jamás destruido. Vamos a orar en esta hora, amados. Gracias te damos, Padre, por hacer posible este recorrido. Mucho que decir, Señor, pero hasta aquí llegamos pidiendo misericordia, pidiendo luz. Hoy que nos ha tocado el turno a nosotros, los Danieles antitípicos, te rogamos que nos visites como Gabriel visitó a Daniel. Necesitamos la visita tuya, Padre. Ilumina nuestra mente. Danos poder para vivir de acuerdo a los principios que nos enseñaste a través de la vida de Daniel y que podamos, Señor, estar de pie cuando venga el gran Rey de Reyes, Señor de Señores en las nubes del cielo, y estaremos para siempre con ese reino que no será jamás destruido. En el nombre de tu eterno Hijo, amén, amén. Amén. Bien, hermanos. Amén. Amén. Shalom, shalom. Hermano David, hermano Luis, preguntas, hermanos. Pastor, una pregunta, ¿dónde queda publicado este video? En el canal, hermana. Y lo Se me subimos al repo- grupo. Lo subimos Ah, al ok, grupo de en el internet. grupo sube el link. Sí, señora, ahí el grupo ok. subimos. Gracias, pastor. Listo, hermana. Pastor, el último versículo que se leyó fue el de Apocalipsis 16, ¿qué? 17, 16. Ah, 16, no, de los Reyes de Oriente. Sí, 16, 12. 16, 12. ¿Ya? Bueno, ¿quiénes son los reyes de Oriente? Apocalipsis 1, yo lo llamo aquí, mire, yo creo en esto, ¿no? Los Reyes de Oriente, bueno, yo lo tomo así, pues, porque yo lo veo aquí en Apocalipsis 1. Él nos hizo reyes y sacerdotes. Porque Exactamente. O sea, los reyes de Oriente nosotros, es el mensaje de los tres vamos, ángeles. nosotros vamos de oriente a occidente. ¿Sí? O sea, los reyes de Oriente es el mensaje de los tres ángeles. Los que logramos salir del oriente, o sea, nosotros venimos de oriente a occidente, ¿no? Y los Sí, reyes, porque, los reyes fueron los que vencieron, ¿sí? Los vencedores en amén, ese tramo, ¿ya? Para preparar el camino a los reyes de ¿qué? de Oriente. A los reyes de Oriente. Algunos hablan de que es la venida, y todo esto tiene que ver con la venida del Señor, ¿no? La Claro, manifestación porque de los reyes de si Oriente. si lo unimos con Daniel 11:44 dice, pero noticias del Oriente y del Norte lo espantarán al rey del Norte, y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. El Ahí último está, que hará el falso rey del Oriente. tremendo, hermano. Eso me asusta, pero bueno. Porque O sea, los reyes, está asustado noticias, Francisco. exacto, noticias de Oriente es el mensaje de los tres ángeles, y del Norte, la venida de Cristo, lo espantarán. Ujú. Y por eso saldrá con grande ira para matar y destruir, y plantará sus tiendas reales entre los mares. Mm, O sea, colocará entre los pueblos su poder. Tremendo, hermanos. En El el Señor monte nos- glorioso y santo. ¿Dónde queda el monte glorioso y santo? Claro. Mm, En Estados Unidos, porque es la tierra gloriosa. Claro. hombre. Pero llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Apocalipsis 17, donde dice que entonces destrozarán la gran ramera y también se irán contra la bestia y la despedazarán. Ya llegará a su fin. Mm. Hermano, y ellos van a apretar ahorita en los 7 años que le quedan, porque ellos están trabajando contra el reloj, los 10 reyes y la bestia ahorita están apurados porque el tiempo se les ha ido y los objetivos de desarrollo sostenible están todavía en cero. Sí, en septiembre de 2015 fue aprobada la agenda. O sea que estamos en toda la mitad. Ay, sí, ¿verdad que sí? Fue en septiembre. Bueno, yo les tengo Sí. una noticia. Hermano, paré la grabación, hermano. Hermano Luis, Pues, yo quiero